Papá me dejó cuando tenía 13 años por su nueva familia. Ahora, 10 años después, intenta acercarse a mí. Hola a todos. Cuando tenía 13 años, mi papá tuvo una aventura y dejó a mi mamá. Se mudó con su nueva pareja, a quien llamaremos Jane. Mi hermana y yo solíamos visitarlo todos los fines de semana, y debo admitir que era un buen padre, aunque nunca me gustó Jane. Cuando Jane quedó embarazada y tuvo a su hijo, nuestras visitas se volvieron menos frecuentes y mi papá se preocupaba más por su nueva familia. Se perdió algunos de mis recitales o de las competiciones de mi hermana porque estaba ocupado con su hijo. Cuando tenía 16 años, Jane decidió que quería mudarse por una nueva oportunidad de trabajo. Mi hermana y yo le rogamos que no nos dejara, pero él solo dijo, necesito priorizar a mi familia. Se mudó a 10 horas de distancia, lo que prácticamente terminó nuestra relación, y decidí cortar todo contacto, ya que estaba claro que no me consideraba parte de su familia. Mi hermana menor mantuvo el contacto con él. Intentaba llamarme y ofrecerme que lo visitara junto con mi hermana, pero me negué. Cuando venía a ver a mi hermana, yo me negaba a hablar con él. No lo invité a mi graduación de la escuela secundaria ni a la de la universidad. Ahora tengo 33 años y he mantenido el contacto nulo con él. A lo largo de los años, ha intentado repetidamente contactarme y ha pedido a su familia que me contacte en su nombre para reconciliarnos. He evitado eventos familiares por miedo a que él asistiera, incluyendo la boda y los baby showers de mi hermana. Mi papá y su familia se mudaron de vuelta a nuestra ciudad natal hace 3 meses, y ha sido implacable en intentar reconciliarse. He recibido mensajes de mi medio hermano y hermana queriendo tener una relación, diciendo que él es un gran padre. Mi papá se enteró de que me voy a casar y ha intentado contactarme repetidamente, e incluso ha intentado hablar con mi prometido. Jane me envió un mensaje diciendo que rompí el corazón de mi papá repetidamente, que soy patética y que debería ir a terapia. Le respondí que no era más que una zorra rompehogares y luego la bloqueé. Parece que todos quieren que lo deje volver a mi vida. Estoy harta de todo el acoso y de toparme accidentalmente con mi papá y su familia en la ciudad. Cada vez que lo veo, simplemente me alejo y me niego a hablar con ellos. Todos dicen que es un buen padre y que hizo lo mejor que pudo para mantenerse en contacto, pero yo lo aparté. Todos me están presionando, mi mamá, mi hermana, mis abuelos, mis tías y tíos, incluso algunos de mis amigos. Mi prometido incluso ha comenzado a decir que soy la culpable por dejarlo fuera. Todo esto está empezando a afectarme, así que me pregunto si soy el Aita. Edito, gracias por sus comentarios. No he logrado leer todos, pero me alegra saber que la mayoría de ustedes piensan que no soy el Aita, lo cual es un gran alivio, ya que pensé que me estaba volviendo loca. Voy a tener una conversación seria con mi prometido, como muchos de ustedes señalaron, él debería estar de mi lado. Si continúa defendiendo a mi papá, entonces tendré que pensar si esta relación debe continuar. Estamos a 12 semanas de la boda, pero necesito resolver esto lo antes posible. Para su información, tengo un negocio local, mudarme no es una opción. Vivo en un pueblo pequeño donde todos se conocen y él es amigo de mucha gente, incluyendo a la familia de mi prometido. Mi papá no volvió por mí, volvió porque los padres de Jane necesitan ayuda y cuidados. No me ha apoyado financieramente desde que tenía 17 años. Retuvo mi fondo universitario para intentar chantajearme y hacerme tener una relación con él, así que tuve que trabajar y pedir préstamos. He evitado eventos porque mi familia los usa como una oportunidad para forzar la reconciliación. Además, no me deja en paz y arma escenas. Se acerca a mí como si nada hubiera pasado, intenta abrazarme o empieza a llorar. No puedo simplemente cortar con todos. Todos están de su lado y en contra mía, incluyendo a mi propia madre. Para darles un poco más de contexto, cuando dejó a mi mamá por Jane, solo nos quería los fines de semana. Mi mamá le ofreció la custodia compartida, pero él se negó. No me gustaba Jane y me mostraba distante con ella porque sabía lo que habían hecho. Mi hermana era demasiado joven para entender y la aceptaba más. Jane era mala conmigo pero amable con mi hermana. Cuando estaba en casa de mi papá, me sentía incómoda y ella me dejaba fuera de las actividades divertidas a propósito o planificaba cosas solo para mi hermana. Tuvimos algunas discusiones por cosas menores, pero mi papá siempre se ponía de su lado. Mi papá y yo solíamos tener citas de padre e hija al menos una vez cada 2 semanas, pero Jane puso fin a eso cuando tuvo a mi medio hermano. Pasamos de ir todos los fines de semana a una vez cada 6 semanas. Mi papá estaba ausente y finalmente había conseguido su preciado hijo. Dejó de esforzarse conmigo cuando se mudaron. Estaba tan molesta porque eligió dejarnos, no quería la custodia, solo quería que lo visitáramos de vez en cuando y hablar por teléfono. Criar a distancia, para que toda su atención se centrara en su nueva familia.
cuando me gradué de la secundaria y me negué a invitarlo, todo explotó. Jane me llamó algunos nombres terribles y también lo hizo mi papá, y se negó a darme mi fondo universitario a menos que comenzara a formar parte de la familia nuevamente. Por lo que tengo entendido, lo gastó en su nueva familia. Estoy cansada de ser la que se pierde los eventos con mi familia. Estaría dispuesta a estar en la misma habitación, pero no interactuar ni siquiera ser civil, pero él presiona las cosas y lo hace imposible. Edito 3. He hablado con mi prometido, se publicará una actualización en breve. Actualización 1. Gracias por todos los comentarios, aunque la mayoría parece ser NTA. Algunos de ustedes dieron sugerencias útiles que planeo tomar en cuenta. Acabo de hablar con mi prometido y, lamentablemente, no ha ido bien, pero en este momento he tenido suficiente y quiero huir y nunca regresar. Mi prometido, a quien llamaremos Luke, sabe de mi historia con mi papá y Jane. Le expliqué que el tomar partido por mi padre y presionarme me estaba lastimando, y como mi prometido, debería estar apoyándome. Luke me dijo que no puede apoyarme en hacer algo que sabe que está mal. Luke me dijo que había hablado con mi padre y había entendido ambos lados de la historia, y cree que si ambos nos sentamos y hablamos, podemos resolver esto y reconciliarnos. Le dije a Luke que no quiero esto y que no quiero ningún contacto, y le pregunté por qué está hablando con mi padre. Luke admitió que su padre, quien es amigo de mi papá, lo animó a hablar con él y escucharlo. Luke me dijo que mi papá me ama mucho y siempre quiso estar en mi vida. En sus fotos de mí, supongo que las consiguió de mi familia, ya que mis redes sociales están configuradas como privadas. Luke dijo que mi papá está desconsolado por el estado de nuestra relación porque yo estaba siendo irrazonable cuando era joven. Luke dijo que me equivoqué con Jen y que no era inocente en la ruptura de la relación. Me dijo que todos pueden ver la verdad menos yo, y que me mire al espejo porque soy el problema. No hace falta decir que me rompí en llanto y le pregunté por qué me estaba haciendo esto y no apoyándome. Luke afirma amarme pero no se quedará de brazos cruzados mientras soy una perra sin corazón. Después de que dijo esto, me levanté y le dije que no debería casarse con una perra sin corazón y salí. Actualmente estoy sentada en mi coche, mi teléfono está explotando con Luke tratando de contactarme, pero no quiero hablar con él. Siento que estoy perdiendo todo y a todos. No entiendo qué está pasando. Actualización 2. Hola a todos. Gracias por los comentarios y por permitirme desahogarme con ustedes, ya que desesperadamente necesito una perspectiva externa. Sé que muchos de ustedes me están diciendo que corte todo contacto con mi familia y me vaya de la ciudad, pero eso no es una opción para mí financieramente y no podría establecer mi negocio en otro lugar. Todo mi dinero está invertido en él y solo he logrado establecerme recientemente con ingresos estables. Mudarse no es una opción para mí. Amo a mis amigos y a mi familia y no quiero cortar con todos. Amo mi ciudad natal. Crecí aquí, esta es mi vida y no estoy dispuesta a alejarme de ella. No esperaba escribir otra actualización tan rápido, pero han pasado muchas cosas hoy. Primero, acepté reunirme con mi papá para hablar y tratar de que me deje en paz y me deje vivir mi vida. Le pedí a mi mamá que lo organizara, solo él, nadie más. No estaba segura de si él aceptaría eso, pero dentro de 15 minutos después de que ella lo llamara, él estaba en la puerta. Le pedí a mi mamá que se quedara y mediara. Para resumir la conversación, estas partes están un poco mezcladas porque es mucho recordar. Le pedí que me diera espacio y dejara de intentar que todos se pongan de su lado y me dejara vivir mi vida. Le dije que dejó de ser mi padre cuando se mudó a 10 horas de distancia. Le dije que Jane fue mala conmigo y le conté todas las cosas horribles que me ha dicho a lo largo de los años. Odio cómo eligió a Jane y a su nueva familia sobre mí y cómo me dijo que tenía que priorizarlos, y cómo básicamente me dijo que yo no era familia. Le mencioné que retuvo mi fondo universitario y trató de chantajearme, y luego lo gastó en su nueva familia. Odio cómo me he perdido grandes eventos familiares porque él asistió y hacía que todo fuera incómodo. No considero a su hijo y su hija como mi familia y estoy harta de que intenten hablarme y acercarse a mí. Cada vez que me ve, arma una escena y me hace quedar como la mala. Se inserta en mi vida, va a eventos familiares de mi prometido, habla a mis espaldas con Luke para que esté de su lado. Odio cómo engañó a mi mamá y rompió nuestra familia, y luego escuchó a Jane que detuvo nuestras citas, se perdió mis recitales, redujo el contacto y estaba más preocupado por su hijo. Él me ama y siempre me ha amado. Nunca va a rendirse en intentar reconectar, ha dado suficiente espacio a lo largo de los años y está cansado de enterarse de mi vida de segunda mano y no está dispuesto a perderse más de ella. Ama a Jane y no puede arrepentirse de su pasado porque no tendría a ella ni a sus 2 hijos. Desearía haberlo hecho de otra manera y haber terminado su matrimonio con mi mamá primero.
Sus hijos son inocentes y no debería desquitarme con ellos, solo quieren tener una hermana mayor. Fui una niña difícil, que era grosera y irrespetuosa con Jane, rompiendo sus pertenencias, llamándola nombres y arruinando salidas. Cuando Jane quedó embarazada, era de alto riesgo y yo venía cada semana y comenzaba peleas, lo que le estresaba, así que por el bien de ella y de su hijo, detuvo las visitas de fin de semana. Aún hablaba con nosotras por teléfono, nos llevaba a cenar y a pasar el día, pero no nos dejaba dormir allí. Cuando su hijo nació, fue prematuro y tuvo complicaciones de salud que requirieron hospitalizaciones frecuentes. Jane también estaba pasando por PPD, así que no pudo vernos tanto y tuvo que perderse algunos eventos mientras cuidaba de Jane y de su hijo. Jane no pudo conseguir trabajo localmente y la oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar, así que tuvieron que mudarse. Señaló que volvió a la ciudad para los fines de semana tantas veces como pudo para vernos y siempre nos invitaba a volar y pasar las vacaciones con él. Llamaba todos los días, pero yo me negaba a hablar o verlo. Voló para mi graduación, pero me negué a invitarlo y él perdió la paciencia y se negó a darme mi fondo universitario. Se disculpó por esto y trató de arreglarlo unas semanas después y darme el dinero, pero me negué a aceptarlo. No ha gastado el dinero, aún lo tiene y solo tengo que pedirlo para tenerlo. Me visitó en mi universidad para tratar de hablar conmigo, pero me negué a verlo. No va a perderse eventos familiares. Hace una escena porque me extraña y solo quiere hablar conmigo y reconciliarse, pero siempre termino huyendo o gritándole insultos a él y a Jane. Ha estado tratando de reconectar durante 16 años, pero lo he rechazado en cada oportunidad. Solo quiere ser mi padre. Es amigo de toda la vida del padre de mi prometido y esperaba que mi prometido pudiera hacerme entrar en razón y abrir una línea de comunicación. Siente que nunca le di una oportunidad a Jane, sin importar cómo lo intentara al principio, y esperaba que pudiéramos ser civilizados. Jane odia saber que hablo mal de ella y soy mala con sus hijos y no quiere hablar con él, así que mi papá está en terapia y quiere que me una a él para sesiones familiares. Quiere que pase tiempo con él uno a uno, que deje de ser grosera y mala con sus hijos y pase tiempo con ellos, que deje de hablar mal de Jane a todos y que le dé una oportunidad. Quiere que invite a él y a su familia a mi boda y que lo deje llevarme al altar. Quiero que deje de hablar con mis amigos y que no intente que otros hablen conmigo en su nombre. Quiero que mantenga a Jane alejada de mí por completo, que sea civilizado en los eventos o en la ciudad, siempre y cuando no intente abrazarme o hablarme. Mi mamá le dijo que estaba siendo irrealista con algunas de las cosas que quiere, especialmente en lo que respecta a Jane y sus otros hijos, así que hemos acordado que por ahora asistiré a 3 sesiones de terapia con él cuando las organice. Mi mamá piensa que necesito terapia individual también. Él dejará de intentar interferir en mi vida y relaciones. Mantendrá a Jane alejada de mí y hablará con sus hijos para que me den espacio. Yo seré civilizada con él en público, siempre y cuando respete mi espacio personal y no se acerque ni me presione. En cuanto a mi prometido, aún no he hablado con él. Se presentó en la casa de mi mamá, pero ella se negó a dejarlo entrar. Sigue llamando insistentemente a mi teléfono y lo mismo hacen su familia y amigos, diciéndome que lo escuche. Durante mi conversación con mi papá, descubrí que él ha pagado la mayoría de los proveedores y servicios para mi próxima boda, y han estado en contacto durante más tiempo del que pensaba. Luke me dijo que su familia había pagado por estos, y le creí. Me siento traicionada por él y no puedo confiar en él. Eventualmente tendré que hablar con él, pero no me siento lista. Actualización 3. Primero, me gustaría disculparme por haber eliminado mis publicaciones. Estaba muy molesta y sentía mucha presión. Necesitaba espacio para pensar sin recibir mensajes constantes. Algunos de ustedes están intentando ayudar y lo aprecio, pero algunos de los mensajes abusivos que recibí fueron terribles. Estoy actualizando para aquellos que han pedido una actualización y me han apoyado. Esta será mi última publicación y no volveré a publicar. Primero, el acuerdo con mi papá está fuera de la mesa. No pudo manejar ni una semana sin sobrepasar mis límites, así que no habrá sesiones de terapia con él y mantendré el contacto nulo. Como todos ustedes saben, después de hablar con mi papá y acordar una forma de avanzar en mis condiciones, mantener a Jane alejada de mí, decirles a sus hijos que me den espacio, no presionarme ni invadir mi espacio, todo duró solo 3 días. Todos parecían felices de que había perdonado a mi papá y me lo dijeron. Mi hermana estaba emocionada de que estaba dispuesta a darle una oportunidad, y con algo de presión, acepté cenar solo con ella y mi papá. Mi hermana y yo llegamos al restaurante para encontrarnos con nuestro papá, él no estaba solo. Había invitado a Jane, a mis abuelos, a su hijo y a su hija. Se levantó e intentó abrazarme. Inmediatamente me molesté, preguntando por qué estaban allí.
Mi papá me dijo que si tenemos alguna esperanza de reparar nuestra relación, tengo que aceptar a Jen y a mis hermanos menores. Le dije que acababa de romper nuestro acuerdo y que nunca volviera a contactarme. Intenté irme, pero él se negó a dejarme ir y me agarró. Cuando digo que todo se descontroló, lo digo en serio. Empecé a gritarles a él, a Jen y a mis abuelos. Intentaron manipularme y convencerme de sentarme. Cuando eso no funcionó, las cosas se calentaron y comenzó una pelea a gritos. Mi papá y Jen dijeron muchas cosas imperdonables, incluyendo comentarios sobre mi apariencia y llamándome psicópata. Mi medio hermano salió del restaurante y mi media hermana comenzó a llorar. Mi hermana realmente me sorprendió y me defendió, gritando a mi papá por arruinar las cosas después de todo este tiempo cuando finalmente le había dado una oportunidad para reconstruir la relación. Incluso le dio una bofetada a Jane. Me sacó de allí y se disculpó conmigo. Creo que esta fue la primera vez que realmente vio cómo era Jane conmigo y cómo me trataba. No podía entender cómo mi papá había pasado años diciendo que haría cualquier cosa por tenerme de vuelta y luego haría esto cuando finalmente tuvo la oportunidad de reconstruir la relación. Mi papá ha estado tratando de contactarme, pero lo he bloqueado y me niego a hablar con él. También me he negado a hablar con mis abuelos. Mi papá ha intentado convencer a mi mamá y a mi hermana de que hablen conmigo, pero creo que ha quemado los puentes con ellas. El incidente en el restaurante se ha difundido y algunas personas parecen estar retrocediendo. Como dije, lo que mi papá y Jen me gritaron fue imperdonable, y fueron escuchados, y esta es una pequeña ciudad. Espero que la gente se aleje, y aquellos que no lo hagan, tendré que cortarlos. Mi hermana está muy enojada con mi papá y Jen y no está hablando con ellos. Ella culpa a ellos por hacerme cortar el contacto nuevamente. Mi hermana no les deja ver a sus hijos. No sé si mi hermana se reconciliará, pero ahora mismo está furiosa. Mi mamá también está furiosa y, aparentemente, tuvo unas palabras con mi papá y Jen y prometió que nunca más me presionará para que hable con él. Voy a ir a terapia individual, creo que definitivamente la necesito. Me siento mal por mis medios hermanos, ya que no han hecho nada malo y podría estar abierta a tener una especie de relación distante con ellos en el futuro, pero no estoy lista aún ni sé si alguna vez lo estaré. Les envié un mensaje por Facebook para disculparme y decirles que no han hecho nada malo. Por último, para actualizarles en cuanto a mi prometido, hablé con él ayer sobre todo. He estado en silencio desde que me fui. Básicamente, fue presionado por su padre para hablar con mi papá y le contaron una historia triste sobre un padre incomprendido que desesperadamente quería estar en la vida de su hija. Luke se había molestado conmigo por negarme a asistir a los eventos de su familia y salir corriendo de la fiesta de cumpleaños de su madre cuando me di cuenta de que mi papá y Jen estaban allí, ya que estaba recibiendo presión de su familia sobre mí arruinando sus eventos. Solo quería que todos fueran felices y llevarse bien, claramente a mi costa. Luke admitió que mi papá había pagado a algunos de los proveedores para la boda, pero no lo supo hasta después de que ya estaba pagado. Su padre le había dicho a Luke que él y su mamá lo habían pagado. Mi papá le dijo a Luke que era un regalo, su forma de contribuir. Luke admitió que mi papá le había pedido que hablara conmigo en su nombre. Le dije a Luke que había traicionado mi confianza y que no podía verme casándome con alguien que no me apoyara. Luke se derrumbó llorando y disculpándose conmigo, prometiendo que nunca lo haría de nuevo. Luke estaba desconsolado y suplicó una segunda oportunidad. A aquellos de ustedes que querían que rompiera con él, lo siento, pero vamos a intentar trabajar en esto. Aparte de este problema, ha sido el mejor compañero y realmente creo que ha sido manipulado por su familia y por mi papá. Luke ha prometido enfrentarse a su familia y cortar el contacto con mi papá. Todavía estoy viviendo en la casa de mi mamá porque aún necesito espacio, lo cual no tendré si me mudo a casa. Vamos a contactar a los proveedores de la boda y ver cuáles son nuestras opciones la próxima semana. Luke está suplicando un aplazamiento en lugar de cancelar todo junto. Todavía podríamos romper. Sus acciones hablan más fuerte que las palabras y necesito ver si puede reconstruir lo que teníamos y demostrarme que puedo confiar en él y depender de él. Actualización 4. Hola a todos, no planeaba hacer otra actualización en absoluto, pero aún estoy recibiendo mensajes para una actualización y pensé en hacerles saber los desarrollos recientes. Primero, he cancelado la boda. Pude obtener algunos reembolsos parciales, pero he perdido algo de dinero. Luke me suplicó que no cancelara la boda, pero no había manera de que pudiera casarme con él después de lo que hizo. Estaba decidida a darle una segunda oportunidad y él me prometió que reduciría el contacto con su familia y se enfrentaría a sus padres y les daría un ultimátum de que no toleraríamos ningún contacto o relación con mi papá y Jane. Básicamente,
Les diría que no asistiríamos a ningún evento o fiesta si ellos estaban invitados, y no toleraríamos ningún intento de forzar el contacto o la relación con mi papá. Se reunió con ellos para explicarles esto. Cuando regresó de esta reunión, estaba bastante irritable conmigo y parecía haber cambiado de opinión. Para resumir, intentaba convencerme de que su familia solo quería lo mejor y que no podía reducir el contacto con su familia porque los ama y no puede dictar sus amistades. Luego intentó convencerme de que no sería un problema en el futuro y que su padre hablaría con mi papá y le diría que se comportara bien en mi presencia. Tan pronto como escuché esto, los comentarios de la gente pasaron por mi mente, y el principal fue que si teníamos hijos, los llevaría a su familia donde estarían mi papá y Jane, y no tendría control sobre esto. En ese momento, me di cuenta de que no podía confiar en Luke y nunca podría hacerlo. Rompí con él. No lo está tomando bien y sigue suplicándome que lo vuelva a aceptar, diciendo que cortará el contacto con su familia. Su familia y amigos están tratando de convencerme en su nombre de no terminar nuestra relación. Ha tomado su decisión y me ha demostrado que es un cobarde. No lo necesito en mi vida. En cuanto a mi papá, estoy buscando obtener una orden de restricción. Dado lo que ocurrió en el restaurante, podría lograrlo, pero aún no lo sé. Una amiga mía está ayudándome a investigar esto. Mi papá ha mantenido un perfil bajo desde la semana pasada, aparte de un par de intentos de disculparse conmigo. No he escuchado mucho de él. Mi hermana aún no quiere hablar con él ni con Jane. A diferencia de mí, mi hermana es muy confrontacional y los ha denunciado en las redes sociales por lo ocurrido en el restaurante y cosas que han sucedido en el pasado, de las cuales no sabía. Mi hermana y Jane tuvieron una pelea pública en la que Jane agredió a mi hermana. Mi papá aparentemente se puso del lado de Jane en esto. Mi hermana ahora odia a Jane y se niega a hablar con nuestro papá, quien también está tratando de contactarla. Parece que la reputación de mi papá y Jane ha sufrido un golpe entre el incidente en el restaurante y la pelea de mi hermana con Jane. Mi hermana ha hecho numerosas publicaciones en Facebook sobre ellos. La gente está hablando, lo que me ha beneficiado porque algunas personas se han alejado, lo que me hace feliz. Desafortunadamente, todavía hay algunas personas de su lado, incluyendo a los padres de mi ex. En cuanto a mis medios hermanos, no hay muchas novedades sobre ellos. Encontré un terapeuta, pero hay una lista de espera antes de que pueda comenzar mi terapia. Todavía estoy viviendo con mi mamá, quien está completamente de mi lado. He encontrado un gatito y lo recogeré la próxima semana. Actualización 5. Hola a todos, pensé en darles una actualización sobre lo que ha estado sucediendo en las últimas semanas para aquellos que aún están interesados. Primero, sigo en casa de mi mamá y he conseguido a mi pequeño gatito. La he llamado Sasha y es lo más dulce, aunque muy energética. Para aquellos que preguntan por fotos, lo intentaré, pero se niega a quedarse quieta el tiempo suficiente para tomar una que no esté borrosa. Ya la amo. Mi mamá sigue siendo mi apoyo. Aún estoy esperando para empezar terapia, pero encuentro útil y terapéutico leer Reddit, y el apoyo que he recibido de la mayoría de las personas aquí ha sido genial y me ha ayudado a ver las cosas con más claridad, así que muchas gracias a todos. En cuanto a mi ex, ahora que hemos roto, me siento más ligera y libre, y estar lejos de él me ha hecho ver todas las señales de advertencia que no veía en nuestra relación y siento que he esquivado una bala. Luke, usando nombres reales porque mis publicaciones fueron descubiertas, no está tomando bien la ruptura y ha tomado el relevo de mi papá, molestándome constantemente. Si lees esto, Luke, hemos terminado y no voy a cambiar de opinión, así que deja de llamarme, deja de venir a la casa y deja de enviarme flores. Estoy avanzando, así que tú también deberías hacerlo. Mi hermana Emma sigue firmemente de mi lado y se ha lavado las manos de Jane, la madrastra malvada, y no están hablando. Después de que mi hermana contara a todos sobre las aventuras de Jane, Jane sigue tratando de salvar las apariencias, diciendo que mi hermana está mintiendo y diciéndole a todos los que puede lo peor de nosotros, y como la hemos tratado terrible durante años, intentando arruinar su matrimonio. No creo que nadie esté comprando lo que dice. Ella nos ha enviado mensajes abusivos a mí y a mi hermana, y cuando nos hemos encontrado con ella, nos ha gritado y amenazado. El coche de mi hermana ha sido rayado y las ventanas de mi tienda han sido rotas. No podemos probar que fue ella, pero es la culpable más probable. Mis medios hermanos definitivamente son hijos de mi papá. Los probaron hace años cuando ella era bebé. Por lo que he oído, no están hablando con Jane en absoluto. En cuanto a mi papá, parece haber desarrollado una columna vertebral y ha echado a Jane. Ella ahora está viviendo con sus padres. Por lo que he oído, está pensando en divorciarse. No he tenido ningún contacto con mi papá, excepto un mensaje de texto diciendo que lamentaba todo.
En cuanto a obtener una orden de restricción, estoy más preocupada por obtener una contra Jane en este momento.